Con ustedes, el profesor Rolando Justiniano, con la clase Relaciones Interpersonales. En este tercer segmento vamos a hablar acerca del líder y de la decisión que el líder debe tomar, el siervo de Dios, de desarrollarse en el poder del Espíritu Santo en muchas áreas. Pero básicamente, por objeto de nuestro estudio, vamos a ver tres áreas en particular. Ahora déjenme subrayar esto. El líder no nace. El líder se hace. Es más, ¿saben cuándo se hace líder? En el momento que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Quién es el líder más grande que ha habido sobre la faz de la tierra? Jesucristo. La vida de Jesucristo dividió la historia en dos. Hasta el ateo tiene que contar antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Jesucristo es el líder más grande que ha habido en toda la historia. Hace casi ya 2000 años que fue su presencia aquí en la tierra, y es interesante, su imagen sigue vigente. Millones de gente, entre ellos nosotros, le estamos siguiendo. Así que cuando Jesús viene a vivir en nosotros, potencialmente ese líder viene a vivir en nosotros y se debe desarrollar. Por eso el apóstol Pablo decía con respecto a los creyentes, decía a los Gálatas, les decía: hijitos míos, sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea desarrollado en ustedes. En realidad, cuando Jesús se va desarrollando en nosotros, pero es una decisión nuestra, no es la decisión de un maestro, no es la decisión de la iglesia, de la organización donde estamos trabajando, es una decisión personal. Yo quiero desarrollarme como un líder. Hay tres aspectos que debe desarrollar el líder. Número uno es el aspecto del propósito. El líder debe desarrollar un propósito. Mateo 28, 18 al 20, permítame darle para mí lo que podría ser el mejor propósito que nosotros como líderes podríamos abrazar allí. En Mateo 28, 18 al 20 dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Noten ustedes, aquí está Dios declarando su visión. Pero no solamente está declarando su visión, sino que también está declarando su propósito. Fíjense, esto es el propósito de Dios. Y en un sentido también nos está dando una promesa que es definitiva: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El gran propósito de la iglesia es precisamente eso: hacer discípulos en todas las naciones, y predicar el evangelio, hacer discípulos en todas las naciones. El propósito es como un imán que atrae a la gente hacia los líderes, hacia los siervos. Si el propósito es solamente de usted, probablemente no muchos los van a seguir. Pero si el propósito que usted está comunicando es el propósito de Dios, multitudes lo van a seguir. En cuanto y en tanto que la gente reconozca que usted no es más que un intermediario de los propósitos de Dios. Pero usted naturalmente tiene que internalizar, tiene que apropiarse, tiene que hacer lo suyo este propósito de ir y hacer discípulos. El propósito hace la diferencia. Usted sabe, la gente, todas las personas están ocupadas en sus propios propósitos. Hoy día, ¿dónde estuvieron algunas personas? Ocupadas en sus propios propósitos. Y la gran tarea del líder es agarrar y venir y decirle: señores, el propósito de ustedes se va a cumplir, pero vamos a cumplir este otro propósito. El propósito de Dios, de la gran comisión. Y entonces fíjense que no es una cuestión de venir a decirle: miren, el propósito que ustedes tienen no sirve, vamos a cumplir este. No, el propósito que ustedes tienen se va a cumplir, pero vamos a cumplir este propósito mayor. El propósito hace la diferencia. Usted puede llegar a un grupo y decir: amigos, hermanos, ¿por qué no cortamos esta clase y nos vamos a tomar un café?
como acabamos de hacer hace unos segundos. Y nos van a seguir por el café. Pero noten ustedes que hay un propósito con mayúscula. Es decir, en función de los grandes propósitos es que la gente se une a los líderes. Y entonces debemos desarrollar nuestro propósito. Me recuerdo de un amigo que era presidente de la Coca-Cola. Y un siervo de Dios le dijo, mira ya, deja de vender agua azucarada y vente y sirve al Señor. Y este hombre dejó la presidencia de la Coca-Cola y se entró a tiempo completo como un siervo de Dios. Hay de propósito a propósito, propósitos con minúscula, propósito con mayúscula. Cuando tenemos un propósito, hay dos cosas que debemos desarrollar como parte de nuestro carácter y que Dios mismo nos da el poder para desarrollarlo. En primer lugar, la persistencia. La persistencia. La persistencia es realmente la actitud de decir, me voy a mantener en la pista. Hagan de cuenta que muchas veces sucede, ¿verdad?, que 4 personas salen, reciben a Cristo y salen en el camino de la vida cristiana. Y tal vez los 4 dicen, yo quiero servir al Señor. Pero luego después uno nada más es el que llega a ser un siervo de Dios. ¿Qué pasó? 3 les falló la persistencia. No encontraron en el camino barreras que los detuvieron. La persistencia tiene que ver con el preguntarse, ¿qué me puede detener? ¿Qué me puede detener? El apóstol Pablo era un persistente. Cuando él hace un resumen de todo lo que le había pasado, dice en naufragio, en cárceles, en azotes, esa era la vida del apóstol Pablo. Pero él decía, yo prosigo hacia el blanco. Yo prosigo hacia el blanco. Yo quiero terminar la carrera, decía el apóstol Pablo. Entonces, el líder realmente debe desarrollar en su vida la persistencia. Y el segundo elemento con relación al propósito es la resistencia. Y la resistencia tiene que ver con la crítica. Déjenme decirle, amados hermanos, consiervos, cualquiera que por llamado de Dios acepta el desafío de ser un siervo de Dios, por el resto de su vida posiblemente usted va a ser objeto de crítica. Va a ser como el pato sobre el agua. Todo el mundo le va a disparar. Pero la gran pregunta aquí es ¿cómo yo respondo a la crítica? ¿Cómo yo respondo a la crítica? Uno de mis hermanos que ha mentorizado mi vida, el doctor Bill Bright, él me enseñó esto, me dijo, Rolando, nunca respondas mal a la crítica. Recibe la crítica, ponla en la balanza de Dios. Algunas cosas tendrás que cambiar. Otras cosas simplemente son absolutamente, ¿verdad?, irrelevante para nuestra vida, nuestro ministerio. Así que persistencia y resistencia están relacionadas hacia el propósito. Pregúntense ustedes, ¿usted seguiría a un líder que no tiene capacidad de aguante y que sabe que dentro de 2 o 3 meses se va a retirar de la obra de Dios? ¿Verdad que no? Entonces, el propósito es algo muy importante. De hecho, se enseña tanto de esto que aún hasta la gente común y normal cuando llega a un grupo dice, ¿y cuál es el propósito de este grupo? Y ese propósito puede o sumar o puede restar, en este caso en la iglesia. En segundo lugar, los líderes debemos desarrollar un equipo ministerial. Un equipo ministerial. Y para desarrollar un equipo ministerial debemos desarrollar dentro del carácter cristiano un rasgo que en Jesús era un rasgo muy clave, muy importante: el servicio. Es más, el Señor Jesús enseñó, dice, los líderes allá afuera buscan los primeros lugares, ¿verdad? Buscan nombre, pero Él dijo, mas
con vosotros no debe ser así. El líder debe servir, dijo el Señor Jesús. Y Él dio el ejemplo de servicio en amor. Agarró una toalla, agarró un bañador, una palangana y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Servicio en amor. Servicio en amor. Subraye esto, servicio en amor. ¿Sabe por qué? Porque se puede servir sin amor. Y hay mucha gente que sirve sin amor. Servicio sin amor es vanidad. Es más, hay gente que dice que ama, pero no sirve. Amor sin servicio es mentira. Así lo enseña Santiago. El servicio debe ser en amor. Amor y servicio juntos. Servicio en amor es santidad. Cuando nosotros servimos a nuestro equipo ministerial en amor, quiere decir que nosotros nos interesamos por ellos. Sabemos quiénes son. Sabemos cómo le va a su familia. Estamos pendientes de su desarrollo. Es nuestro compromiso que ellos tengan éxito. Fíjese, qué tonto a veces algunos líderes que andan cortando cabeza en la iglesia sin darse cuenta que el éxito de aquellos a quienes nosotros estamos sirviendo es el éxito nuestro. Porque en la medida que ellos crecen, el líder también crece. Pero el mundo como que nos ha empolvado un poquito la perspectiva de las Sagradas Escrituras y estamos pendientes, ¿verdad? Y a veces decimos, no, a ver, yo no voy a servir, que se rasque con sus propias uñas. Segundo lugar, mientras estamos desarrollando un equipo ministerial, debemos desarrollar como parte de nuestro carácter la responsabilidad mutua. Responsabilidad mutua. La palabra de Dios constantemente nos está exhortando a depender los unos de los otros. Fíjense, y esto es responsabilidad mutua. Depender los unos de los otros. Por lo general, en el relacionamiento en la iglesia se habla mucho de la independencia. Y déjenme decirle, la independencia solo debe ser una parte en el proceso a llegar a ser interdependientes. El producto final de nuestro relacionamiento en una congregación debe ser interdependientes. No debe ser ni siquiera de dependencia, aunque al comienzo, obviamente, los nuevos creyentes en Cristo dependen de uno, dependen del pastor. Pero la tarea del pastor es desarrollar a esos nuevos creyentes, servirlos y desarrollarlos conforme al carácter de Cristo, conforme a las enseñanzas de Cristo, de tal manera que en algún momento pasan por la independencia, pero eso no es más que un paso muy corto. Y luego estamos interdependientes. El tercer área que debemos desarrollar como líderes es el carácter cristocéntrico. Un carácter cristocéntrico. Gálatas 5, 22 y 23 nos da los rasgos de este carácter. Nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. E inclusive en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 12, también nos da allí una lección muy práctica de cómo se desarrolla el carácter. Dice que a la fe tenemos que construir. Y vamos construyendo. ¿No? Noten ustedes. Es algo que el carácter de Cristo se desarrolla cuando nosotros nos esforzamos por sacar afuera a ese Cristo que tenemos adentro. Lo sacamos afuera a través de nuestro carácter, esforzándonos en la gracia de Dios. Como el apóstol Pablo le recomendaba y le pedía a Timoteo, le decía, esfuérzate en la gracia de Dios. ¿Cuáles son algunos rasgos de este carácter? Voy a nombrar 5, nada más como un ejemplo, tal vez los más importantes. El primero, la humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4.
Allí el apóstol Pablo exhorta realmente a los siervos a relacionarse humildemente, a relacionarse en humildad. Y dice a mirar a los demás, aprender a mirar a los demás como superiores a nosotros. Es tremendo, ¿eh? Fíjense, la humildad. Ciertamente he aprendido a través de los años de que la humillación no es ante un hombre o ante una mujer. La humillación es ante Dios. Pero cuando nosotros nos humillamos ante Dios y vivimos humillados, quebrantados delante de Dios, ese mismo rasgo lo vamos a manifestar en nuestro relacionamiento con los demás. La gente va a saber que nosotros estamos viviendo humillados delante de Dios por la manera en cómo nos estamos relacionando hacia los demás. ¿Cómo los estamos viendo? Como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Me gusta la traducción en inglés, dice, teniendo un mismo propósito. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás o de los otros. Fíjense, este es un rasgo de carácter que nosotros debemos cultivar como siervos de Dios. Vivir constantemente humillados delante de Dios y viendo a los demás, tratando a los demás como superiores a nosotros. Es exactamente, yo no les estoy pidiendo otra cosa sino el trato que nosotros tenemos con nuestros hijos. Yo no he encontrado un padre que diga, yo no quiero que mis hijos sean mejor que yo, lo que yo soy. Todos los padres queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, ¿sí o no? Si no fuimos a la escuela, nosotros queremos que ellos vayan a la escuela. Si no obtuvimos un título universitario, nosotros queremos que ellos tengan hasta 2 de ser posible, ¿verdad? Para que aseguren el mejor trabajo. Y así sucesivamente. Bueno, eso es lo que la Sagrada Escritura nos está demandando de los líderes. Esa es la gran diferencia entre un líder cristiano y un caudillo político. El caudillo político, en primera instancia, él cree que nació ya líder y corta cabeza. Gasta su tiempo, su esfuerzo, su dinero cortando cabeza, que nadie suba más que él. Pero el líder cristiano invierte su vida desarrollando a otros, como lo hizo Jesús, que desarrolló de discípulos, desarrolló apóstoles, a quienes le encomendó la tarea de llevar a cabo la visión de la Gran Comisión, y de ahí de generación en generación nosotros estamos aquí en esta clase debido a que en la generación anterior hubieron discípulos de Jesús que han llevado a cabo esta orden de hacer discípulos. Y a nosotros nos toca la tarea de hacer de la nueva generación una generación de discípulos y así sucesivamente hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez. ¿Qué otro rasgo del carácter debemos desarrollar los siervos de Dios? Valentía. Valentía. Parecería que hay una contradicción entre ser humilde y ser valiente. Parecería, pero no hay ninguna contradicción. David era un muchacho humilde. Era un pastor. Y sin embargo fue el valiente que mientras el ejército de Saúl estaba zurrado de miedo, el muchacho dijo, ¿cómo ese incircunciso va a estar desafiando a los ejércitos de Dios? ¿Se dan cuenta? Es que en un sentido, en el aspecto espiritual, la humillación a Dios nos vuelve valientes. ¿Saben por qué? Porque ya no contamos con nuestros recursos, sino contamos con los recursos del Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que uno se vuelve valiente. Si usted quiere ser valiente de sus propios esfuerzos, tal vez va a hacer sus paraditas, pero no va a estar firme. Valentía. 1 Corintios 16:13
Vean ustedes ahí la exhortativa del apóstol Pablo. 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En 2 Timoteo 2:7, otra vez el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos desafía de la siguiente manera en este pasaje de 2 Timoteo 2:7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de valientes, y ese es el que debemos desarrollar en nuestras vidas. Siervo hombre, sierva mujer. Tercera característica: enseñabilidad. Enseñabilidad. La enseñabilidad es el seguro para crecer. Todo siervo que es enseñable realmente va a crecer. ¿Por qué va a crecer? En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense, si yo me vuelvo enseñable, ¿qué va a suceder? Yo también le voy a enseñar. Yo voy a poner el modelo para que los que me siguen se vuelvan enseñables, y voy a enseñar a otros para que esos también enseñen a otros, y entonces se convierte la práctica en la iglesia en lo que se llama la multiplicación espiritual de discípulos. Es un crecimiento sólido. No es un crecimiento nada más de gente viniendo al culto, al servicio, sino es el crecimiento de discípulos que se van multiplicando. ¿A consecuencia de qué? De ser enseñable. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. De hecho, en la medida que usted es enseñable, usted también se convierte en un buen maestro. ¿Te das cuenta? Hermoso. Y este es una decisión que nosotros debemos tomar. Yo voy a ser enseñable. Yo voy a aprender de todos. Otra característica es el autocontrol. El autocontrol. Yo no sé qué quería decirme el otro día un amigo. Estábamos sentados y me dice: mucho gusto, yo soy un cristiano, pero que no tiene autocontrol. Y me dijo: ¿cómo es eso? Le digo, ¿no? Y me dice: bueno, no sé, dice, por lo menos en mi Biblia o en mi diccionario no existe el autocontrol. Ciertamente, el líder sí necesita de autocontrol. La cantidad de veces en épocas antiguas y en época moderna que los siervos de Dios hemos avergonzado a Dios y a la iglesia porque han caído. No han podido ser autocontrolados. Tito capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, dueño de sí mismo. Eso es el autocontrol. Eso es el autocontrol. Que está permitiendo que el Espíritu de Dios controle su vida, de tal manera que aunque hay muchas cosas atractivas en el mundo, él puede decir no, no. Quinta característica del carácter cristiano en el líder y que puede atraer a la gente es el ejemplo consistente. El ejemplo consistente. 2 Timoteo 2:15 dice la palabra de esta manera. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Ejemplo consistente. Este obrero no solamente enseña la palabra, sino que la usa bien. Es un obrero que es aprobado.
Es como habla en los evangelios, dice que Jesús no era como los fariseos porque enseñaba como quien tiene autoridad. Las palabras de Jesús iban exactamente sincronizadas con su estilo de vida. Eso es ejemplo consistente. Ahora, notarán ustedes que cuando los líderes, los siervos de Dios, caminamos sobre estos rasgos del carácter de Dios, estos rasgos que están aquí enseñados en la Sagrada Escritura, ¿saben qué produce? Produce credibilidad. La gente confía en nosotros. Y podemos tener una relación a largo plazo con la gente. Y entonces, fíjense, ¿saben qué produce? Que cuando yo como siervo de Dios digo, hermanos, vamos a hacer esto, todos dicen que sí. ¿Saben por qué? Por los rasgos de mi carácter, soy confiable. Dicen, si este siervo, si este pastor lo está diciendo, su carácter me da la confianza, lo vamos a hacer. Y es lo que estamos necesitando hoy en día en la iglesia, en la sociedad. Los líderes dicen, la gente no sale a votar porque no creen en el sistema. Le he preguntado a un líder, ¿no es que no creen en el sistema o no creen en ustedes los líderes? Así que desarrollar un propósito, un equipo ministerial y un carácter cristocéntrico. Vamos a ver en la siguiente sesión algo más interesante.